a cabo, y el día de hoy pues vamos a hablar del tema de la comida chatarra. A partir de este lunes 31 de marzo, entrarán en vigor los nuevos lineamientos para prohibir alimentos y productos chatarra en las escuelas de todos los niveles educativos de México. En un país en donde 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso u obesidad, ¿es adecuada esta normativa para contrarrestar esta bomba de tiempo para la salud pública del país? El 20 de diciembre del 2023, el gobierno del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto para reformar la ley e incluir la prohibición de la venta de productos no saludables en las escuelas. A partir de ese momento, la Secretaría de Educación Pública tenía un plazo de 180 días para publicar los lineamientos necesarios para implementar las reformas. Será finalmente este último lunes de marzo cuando las escuelas dejen de vender la denominada comida chatarra. Entre los alimentos que no podrán venderse, destacan productos no saludables preenvasados con sellos de advertencia, alimentos y bebidas preparadas a granel de forma casera con altos contenidos de azúcar, grasa, sodio y harinas refinadas. Y es que este tipo de productos representan el 98% de la oferta alimentaria escolar y su consumo aporta alrededor de 550 calorías extras de acuerdo a miescuelasaludable.org. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que inciden en el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, colesterol, cardiovasculares y vasculares cerebrales. ¿Se realizaron las campañas de concientización suficientes para la implementación de los nuevos lineamientos que prohíben la venta de comida chatarra? Bien, muchísimas gracias a nuestra querida Tere Garay por las cápsulas de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Tere, como saben, es la directora de RR Noticias. Saludo a nuestros amigos invitados a la mesa el día de hoy y además agradeciéndoles mucho el que nos acompañan. Mi querido don Víctor Cuevas, que ya lo vi estrenando playera hace unos días. Fue tendencia en las redes sociales. Don Víctor, buen día. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Así es, ahí estamos sumando el Movimiento Ciudadano. Muy bien, qué gusto saludarte. Voy a saludar también esta mañana a Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Apreciado Ángel, muy contento de estar en tu programa y de saludar a tu auditorio. Con mucho gusto este día. Gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, qué gusto verle esta mañana. Don Ángel, también como siempre, como cada miércoles, un gusto estar en RR Noticias. Muy bienvenido. Va a cerrar las rondas el día de hoy mi querido Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Ángel, con mucho gusto, como siempre, estar aquí en la mesa de RR Noticias. Bueno, vamos a arrancar esta mañana y pues evidentemente ya lo ha platicado Tere en la cápsula de contexto, ya lo hemos venido contando aquí en RR Noticias a lo largo de estos días. Es inminente el hecho de que tenga que tomar ya cartas en el asunto todo el sistema educativo nacional, pues para arrancar ya con este asunto de adiós a la comida chatarra. Creo que está muy bien y creo que todos estamos de acuerdo en esta medida. El asunto es ¿y cómo la van a implementar? Porque una parte del decreto dice adiós comida chatarra, pero la otra dice ofrecer alternativas saludables. Ahí es donde está el meollo del asunto, mi querido Víctor. Efectivamente, mi estimado Ángel, la chatarra de Cuauhtémoc Blanco. No, de esa chatarra no toca hoy. Ese es otro. Este asunto de la ley chatarra que entra en vigor en las escuelas a partir de, pues ya prácticamente el próximo mes. Es un asunto que no es menor, no es una exageración, porque en realidad estamos ante una situación bastante complicada en nuestro país, y es que el 75% de los adultos tiene algún tipo de obesidad o sobrepeso, y en los niños menores de 12 años es cerca del 40%. Y la realidad a la que nos enfrentamos es que tenemos muy malos hábitos de alimentación, y estos hábitos se empiezan a forjar en el hogar, por supuesto, pero también tiene una gran parte y una gran responsabilidad la materia escolar. Y el hecho de que pues precisamente empecemos a limitar la facilidad que tienen los niños para consumir productos que deberían de decidir los adultos es algo que debe de celebrarse. Bien, muchas gracias, querido Víctor. Juan Luis Íñiguez. Pues la tan golpeada Universidad Nacional Autónoma de México por la 4T estableció, mi estimado Ángel, algunas razones en estudios muy bien elaborados por las cuales nos gusta tanto la comida chatarra. Una de ellas es la razón biológica, que estos alimentos ultraprocesados pues activan en nuestro cerebro una respuesta
al generar dopamina, un neurotransmisor que nos da sensación de bienestar y placer. Está la razón social, que es la publicidad que se le da en los medios de comunicación, que juegan un papel muy, muy, muy importante para inclinarnos hacia este tipo de alimentos. Y se invierten muchísimas cantidades de dinero al año para pues hacernos sentir que estamos ante un atractivo visual y que esto induzca a un consumo mucho mayor. Y sin duda la razón cultural, los hábitos alimenticios se heredan y se transmiten de generación en generación, y esto obviamente, pues si tenemos en casa a personas que tienen sobrepeso, pues los hijos van a tener una tendencia que debemos de romper esa cadena con estas ideas. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, mira, pues ya comentaban los compañeros el impacto que tiene esta situación de la obesidad y la diabetes, ¿no? Qué bueno que a estas alturas el gobierno federal esté queriendo tomar cartas en el asunto, generando esta ley, pero hay que ver cuáles van a ser todas las medidas transversales que se tienen que generar alrededor de ella, ¿no? Porque es un problema mucho mayor, es un problema que se ha venido generando o creciendo por mucho tiempo, germinando, y bueno, pues de alguna manera tiene, como comentaba Juan Luis, ¿no? Fenómenos sociales, económicos, y muchas cosas que han logrado para que se llegue a los lugares donde está México ahorita, ¿no? Donde se tiene un primer lugar mundial en obesidad infantil, un segundo lugar entre los adultos de cierto rango de edad. O sea, los números son espeluznantes, ¿no? Y que precisamente tienen mucho que ver con la vecindad de nuestros vecinos norteamericanos, ¿no? Donde también ha identificado en la población latina y en la población afroamericana cómo tienen índices del 50 al 60% de obesidad, y esto ha resultado de que, como comentaremos más adelante, unos enormes espacios que llaman ellos islas alimentarias. Bien, muy bien, muchas gracias, querido Sergio. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Y Ángel, pues sin duda un tema sumamente atractivo para la discusión, para el debate en algunos aspectos. No cabe duda que se deben tomar medidas en el asunto. Ya se hablaba del tema de la obesidad, de los hábitos alimenticios, de la carencia de la actividad física. Hay un alto porcentaje también de niños, de adultos con carencias en la actividad física. Pareciera que nada es suficiente, pero que todo es necesario en este tipo de problemáticas, porque recordemos que ya se establecieron los sellos en los productos que no eran saludables, con exceso de sodio, azúcares, se incrementó el IEPS en este tipo de productos, que ha incrementado los recursos para el erario público. Sin embargo, son medidas que no han sido todavía suficientes para enfrentar este tipo de problemáticas sociales que tenemos en México. Hay una serie de programas muy interesantes. Ya hablamos del programa Vive Saludable, Vive Feliz hace unos 2 programas aquí en esta misma mesa, pero falta siempre mucho por hacer. Por eso decía, pareciera nada suficiente porque no lo hemos logrado, pero siguen siendo necesarias muchas cosas. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Yo recuerdo el discurso inaugural del expresidente López Obrador en aquel, pues tan lejano, pero no tanto, en el tiempo 1 de diciembre de 2018. Yo creo que no llevaba ni 20 minutos del discurso y se refirió a un asunto que puede parecer menor, pero que en realidad no lo es, dado el problema de salud que implica. Porque él aseguraba que desde las políticas neoliberales se impulsó justamente este cambio en los hábitos alimenticios de los mexicanos, y creo que algo de razón tenía el expresidente López Obrador. Fuimos normalizando a lo largo de las décadas el que estuvieran presentes y que formaran parte habitual de la dieta del mexicano diversos productos y diversos alimentos chatarra. Yo les he dicho y lo reitero, párense en cualquier tienda de conveniencia y el 90% del stock son productos chatarra, productos con bajo valor nutricional, pero que estamos acostumbrados a verlos y a asumirlos como parte de la dieta habitual del mexicano, y ahí es donde creo que está una de las razones justamente de este enorme problema o bomba de salud, como le hemos llamado también en estas cápsulas de contexto. Ahora, dicho lo anterior, Víctor, y sabiendo que es una medida necesaria, yo reitero, ¿cómo le va a hacer la autoridad para fomentar, porque creo que también hizo falta
más allá de aquellos comerciales que había el sexenio pasado donde veíamos a la naranja compitiendo con la sopa Maruchan. ¿Dónde están esas políticas públicas en donde también se impulse desde la casa una buena alimentación? Sin lugar a dudas, mi estimado Ángel, das en un punto bien interesante, igual que Sergio Camacho, con todo lo que tiene que venir adicional, porque también recordemos, no es la primera vez que se prohíben los alimentos chatarra en las escuelas, ya son varios los esfuerzos que se han hecho por sacar a las papitas, a los refrescos y a todas las chucherías de los centros educativos, y parece que siempre se termina perdiendo la batalla por desidia, por flojera o porque no hay un mecanismo para, uno, evitar que se vuelvan a introducir estos artículos, y segundo, para fomentar una educación de calidad en materia de hábitos sanos, hábitos saludables. Y es que la consecuencia al final es que prohíbe la comida chatarra y entonces ya te venden la bolsita de jícamas, pero échale chamoy y Miguelito y pues termina siendo una bomba de azúcar. O al final también los malos hábitos que tenemos arraigados inclusive de manera histórica y cultural, como el hecho de pensar que un jugo de naranja en el desayuno es una buena alimentación cuando pues te estás echando en puro jugo toda el azúcar recomendada para el día. Tienes toda la razón, sí, claro, por supuesto. Te voy a decir dónde creo yo, como un pequeño comentario, donde creo que fallaron los esfuerzos anteriores. Las grandes industrias que manejan estos productos metieron sendos amparos que impidieron que pudiera concretarse, cosa que ahora, hay que decirlo también, ¿cómo lo hicieron? No sé, pero desde el gobierno federal sacaron el compromiso con estas empresas, ustedes ya saben cuáles, las refresqueras, las de las papitas y las de los panecitos, le sacaron el compromiso de que no van a meter amparos. Eso me parece que también es un avance importante. Voy ahora contigo, Juan Luis. A mí me queda claro, estimado Ángel, que no se puede ser saludable y feliz por decreto, y menos si ese decreto viene de la 4T. Mira, vamos a hablar de propuestas alternativas. La 4T eliminó las escuelas de tiempo completo, lo que abrió la puerta a desnutrición de miles de niños y adolescentes que recibían alimentos de calidad dentro de la jornada escolar diaria. Tenemos que entrarle, mi estimado Ángel, a la asesoría de expertos en nutrición que puedan implementar retos de peso saludable a nivel familiar o social para reducir el consumo de chatarra de forma gradual y llegar por lo menos a un 50% menos de compras de productos nocivos en un lapso de 3 meses. Esto puede ser el inicio de una nueva estabilidad. Por supuesto que tenemos que incluir la salud mental como respuesta de atención integral para canalizar emociones e impulsos hacia actividades productivas y no al consumo desequilibrado para saciar la ansiedad o la depresión. Y finalmente, no menos importante, regular las concesiones de las cooperativas o tienditas escolares que siguen siendo a nivel nacional un negocio asignado por las autoridades educativas sin transparencia, de forma discrecional y sin asesoría nutricional. Y donde obviamente pues integrantes de esta cadena de mando en lo educativo también se llevan sendas ganancias, y ahí también habrá que cortar esta circunstancia, que creo que también por ahí pasa el decreto que entrará en vigor este fin de semana. ¿Qué opinas, Sergio? Sí, Ángel, bueno, pues ya lo han comentado los compañeros, ¿no? Como este asunto tiene muchas huellas transversales que hay que estar pisando. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, lo económico, ¿no? Que se dijeron que si en algunos otros intentos privilegiar el interés económico fue lo que hizo que estos fracasaran en su momento, bueno, pues ahora hay que ver cómo puede entrar en el campo de la innovación o la estrategia para que estas grandes corporaciones busquen maneras más saludables de hacer negocio, ¿no? Porque finalmente se han conformado por irse por lo fácil, ¿no? Y esto es negocio, esto es barato y lo puedo estar vendiendo, ¿no? Y comentaba hace un momento de estas enormes islas alimentarias, ¿no? Hice un ejercicio el día de ayer conociendo el tema de Chichimequillas al centro de Querétaro. Bueno, en ese trayecto de, creo que hice como 19 kilómetros, encontré 4 puntos solamente que tendrían alguna alternativa saludable, ¿no? O sea, es impresionante que no haya nada al alcance, como si encontramos estos cientos de miles de tiendas de conveniencia, ¿no? Y recordemos que la obesidad es un factor, y la diabetes es un factor que impacta casi 3 puntos del PIB, de nuestro PIB anual, ¿no? Entonces, el factor económico que implica que
que también un muy sistema de salud frágil que tenemos, que a la postre tengamos una carga de atención de salud donde la diabetes, la obesidad es creo que el 30-32% de causa de muerte de las mujeres y 20% en los hombres. Sí, y es un golpe enorme para el sistema de salud de este país. Y entonces siempre el argumento que daban estas empresas es que generamos muchos empleos. No más que si vas a generar empleos a costa de la salud de los mexicanos y particularmente de niños y adolescentes, pues tenemos que replantearnos el modelo. ¿O tú qué piensas, mi estimado Jorge? Sí, Ángel, es que el tema atraviesa mucho por el tema económico, del capitalismo, del neoliberalismo, del capitalismo extremo, de primero el dinero encima de cualquier otra cosa, incluso encima de la salud, encima de la vida. Las empresas, los intereses económicos van más allá de eso, pues ellos prefieren vender, prefieren hacerse ricos, prefieren tener dinero al tema de la salud. Y por eso la Cuarta Transformación dice no, el Estado es quien debe regular la vida pública de la población, y en ese sentido la Cuarta Transformación ha implementado estos programas. Recordemos, ya hablábamos de esas 738 brigadas que se harán a lo largo y ancho de las escuelas del país, con programas de atención de talla y peso, un programa de atención visual, de salud bucal, de conductas y hábitos de estudio. Recordemos el programa La Escuela es Nuestra, que impacta todas las escuelas prácticamente del país, apoyando las infraestructuras que puedan generar que los niños tengan canchas, que tengan espacios deportivos, hacer actividad física, es decir, actividades integrales reguladas por el Estado, viendo por el bienestar, por la salud de la población, que contrastan, vale la pena decirlo en este momento, con la propuesta del gobernador Mauricio Curi de prohibir el celular. Tenemos que ir desde ahí, en ese momento que lo discutíamos, más allá de propuestas que, repito, pareciera que nunca son suficientes y siempre hay que estar haciendo más. Gracias, Jorge. Bueno, es parte de lo que estamos platicando esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Ustedes dirán, qué curioso que están hablando el día de hoy de alimentos chatarra. Es que pues impacta definitivamente en una política de Estado que, si se hace bien, si se implementa de una manera correcta, el día de mañana puede significar la diferencia entre la salud o problemas muy graves para pues toda una generación de mexicanos. Ya lo hemos estado viviendo durante los últimos 25 años y podría perpetuarse si es que no se toman ahora las medidas pertinentes. Más del contexto de la mesa esta mañana con Tere Garay. De acuerdo a cifras de la organización Save the Children, México posee el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. En tanto, la profesora Ana Cerratos, académica de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca que el 70% de los menores no hacen actividad física. Para combatir esta tendencia, a partir de este fin de semana se prohibirá la comida chatarra en las instituciones educativas del país. De acuerdo a los nuevos lineamientos implementados por la SEP, lo que se podrá vender en las escuelas es fruta, verduras, cereales integrales, semillas y leguminosas secas, además de contar con agua simple potable a libre demanda y promover la recuperación de las preparaciones de alimentos tradicionales y de la región. ¿Es adecuada esta normativa para contrarrestar esta bomba de tiempo para la salud pública del país? ¿Qué medidas deben implementarse para mejorar la salud de nuestros niños y jóvenes? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto. Fíjense, decía Tere, hay un asunto que vamos a partir de ahí. Se tiene que garantizar que haya bebederos con agua potable para todos los niños en las escuelas públicas. Pues luego no hay agua ni para el baño, imagínense ustedes, para que tomen los pobres críos. Y es un asunto que se ha venido dejando de generación en generación. ¿Pero qué opinas del tema, Víctor? Efectivamente, mi estimado Ángel, la situación en las escuelas no es una cosa menor, porque al final del día los recursos que ha recortado la Cuarta Transformación para la rehabilitación, para el mantenimiento, para la construcción inclusive de nuevas escuelas, pues han ido cada vez a menos. Y es que efectivamente 20,000 escuelas en el país no tienen acceso a agua potable, pues parece una irracionalidad este asunto. Además, ofrecer agua purificada para libre demanda de los niños cuando no se atienden las necesidades más básicas dentro de los centros educativos. Y es que sí creo que
podemos tener esperanza y confiar en que estos cambios se puedan dar de origen cultural desde las nuevas generaciones, desde las infancias. Al final ya lo hemos visto, por ejemplo, con el tabaco. Hoy las generaciones que empiezan a vivir su vida social más activa, pues ya no consumen tanto alcohol y tanto tabaco como lo consumía la generación que va más adelante. Entonces sí podemos esperar que este tipo de cambios empiecen a tener transiciones paulatinas, y al final del día es un beneficio colectivo para todos. En nuestro país mueren cerca de 100,000 personas al año a consecuencia de la diabetes, y el 40% de los enfermos de diabetes en este país no saben que la tienen. Entonces es algo fundamental atacar el asunto de la comida chatarra. Tienes toda la razón, muchas gracias, mi estimado Víctor. Vamos ahora con Juan Luis Íñiguez. Sí, mi estimado Ángel, de pronto no le damos el golpe a lo que significó para este país la pérdida de las escuelas de tiempo completo. Mira, sin ellas, muchas mujeres que trabajan fuera de casa, bueno, pues ya tienen que optar entre conservar sus empleos o cuidar a sus hijos. Esto implica también el tiempo que dedican las familias para preparar alimentos en casa, y que evidentemente esto se reduce pues a una condición en la que las mamás, sobre todo las jefas de familia, pues no tienen estos espacios suficientes para poder generar estas condiciones de nutrición en sus hijos. Y obviamente el tema de la deserción escolar pues es algo que tendría que tener este programa que están planteando, pues metas específicas para poder evitarlo. Como entonces si no hay niños en las escuelas, pues estos programas no van a funcionar, así de sencillo. Entonces es una temática que tiene que incluir, por supuesto, pues un balance y una valoración. No se vale criticar los esfuerzos del gobierno del estado en cuestión de esta ley Curi, que precisamente pues aquí nuestro compañero de Morena pues ignora los contenidos que se están planteando, porque pues de dónde vienen estos impulsos de consumo si no es del celular y de las búsquedas en secuencia que te da Facebook y otras redes sociales. Es increíble. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, sí, pues hemos comentado, ¿no? Que es evidente que tiene que ver muchas cosas, ¿no? La parte económica, la pandemia, por ejemplo, en Europa, después de la pandemia y un par de décadas, han visto cómo sus números de obesidad, que estaban alrededor de los 10, 12%, empezaron a superar los del 20%, ¿no? El asunto es un problema global, ¿no? Dice Jorge Luis, oye, contrasta un poco las medidas de los celulares. Bueno, pues es que también el sedentarismo, la falta de actividad física, el ejercicio ha sido un problema, ¿no? Y creo que alejarnos de los dispositivos móviles o fijos electrónicos, pues puede aumentar la movilidad, ¿no? Y yo creo que podríamos estar explorando precisamente todas estas alternativas o lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Como comentaba, en Europa ya se están realizando esfuerzos muy importantes para regresarle la movilidad a las personas, a la actividad física, y sobre todo vamos a tomar en cuenta un ejemplo muy importante que es Japón. Japón ocupa el 38 lugar de los países con menos obesidad, con un 3.5%, que contrasta mucho con por ejemplo, las 8 economías más potentes del mundo, ¿cierto?, donde todos andan de entre el 20 y el 30, y Japón está con un 3.5% de obesidad, muy, muy bajo. Y en el siguiente bloque hablaremos de las estrategias que ha hecho Japón precisamente para estar en esos números, más allá del asunto genético, que también es un factor importante. Sin duda, pero también pues un asunto de hábitos. Tú decías hace rato, y lo quiero retomar, el hecho de que estemos tan cercanos a Estados Unidos, hemos venido replicando este modelo de alimentación del famoso fast food, que no está mal comerse una hamburguesa pues una vez allá cada y nunca. El asunto es que si te comes pues una hamburguesa todos los días de tu vida, porque es lo que encuentras de camino. Y esto de las islas alimentarias me pareció sensacional también. El dato que has dado, Sergio, es algo en lo que tendríamos que reflexionar. No queda nada más en la escuela, sino también hay otros factores ahí alrededor. Voy ahora contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, pues es todo un tema. Vamos a ver los resultados también. O sea, no estoy echando campanas al vuelo con la estrategia del gobierno federal de la Cuarta Transformación. Un dato interesante me pareció que afuera de las escuelas, en el 77% de las escuelas, en la parte de afuera venden productos chatarra también. Entonces no va a haber adentro de la escuela, pero afuera en las tienditas hay productos chatarra que se van a poder comercializar. En el 79% de las escuelas venden refresco, y efectivamente yo, o sea, no critico el hecho propiamente de la prohibición del celular,
porque 7 de cada 10 niños dicen que prefieren el celular, la televisión, que hacer actividad física. Yo decía, no solo prohibir el celular, hay que ir más allá al fondo. Y bueno, pues le contesto a Juan Luis, pues no solamente yo ignoro las acciones del gobierno estatal, todos las ignoramos, porque cuando han dicho de un programa, cuando han dicho de una estrategia integral que pueda ayudar a resolver este tipo de problemas. Falta mucho por hacer, no echemos campanas al vuelo. Ya vivimos con una pandemia de diabetes y problemas cardíacos, y es un problema, una situación a la que debemos entrarle todas y todos los sectores. Bien, muchas gracias, querido Jorge. Bueno, vamos a la ronda final. Si les parece, vamos a la ronda de conclusiones. Serán 30 segundos para cada uno de ustedes. Y arranco con don Víctor Cuevas. Pues este asunto de la comida chatarra indudablemente requiere de un compromiso social y de un compromiso individual. Son los padres de familia y los adultos responsables los que tienen que trabajar precisamente en garantizar que estos mecanismos de alimentación saludable puedan venirse a solucionar, porque al final del día, si vas a cambiar el refresco por un agua fresca con 3 cucharadas de azúcar, pues la situación va a seguir siendo la misma. Y a propósito del asunto estadounidense, también es una realidad que culturalmente estamos muy vinculados, y como lo decía Sergio, el asunto genético juega su papel relevante, y la genética de los Estados Unidos les da para consumir 2,000 calorías al día, y la genética mexicana pues es un poquito menos. Entonces son esas transiciones y esos cambios que naturalmente serán costosos y largos, pero que son muy necesarios. Bien, muchas gracias, Víctor. Voy ahora contigo, Juan Luis Iñiguez. De este lado no tiene por qué haber mezquindad. Vamos a apoyar y respaldar todos los programas que sean impulsados para mejorar la salud de los mexicanos, particularmente de los futuros ciudadanos de este país. Es lamentable que estos productos que tienen prácticamente disponibilidad en todos los lugares, su bajo costo en comparación con alimentos frescos o naturales, pues los convierte en una opción accesible para la mayoría de las personas. Ojalá que estos esfuerzos verdaderamente detengan las enfermedades que tanto están lastimando a los niños y adolescentes mexicanos. Que así sea. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, comentario final. Sí, Ángel, bueno, pues comentaba esto de revisar esfuerzos que se han hecho, ¿no? Tan solo en 2005, no hace tanto, Japón implementó un par de leyes que implicaban lo que ahora mismo se está haciendo en México, ¿no? Prohibir en los colegios las expendedoras o tiendas de comida chatarra, y sobre todo trabajar mucho en la educación, desde los niños, todo el proceso nutricional y alimentario, de la cadena alimentaria, para que pudiera incidir, aparte de una educación moral, intelectual y física mucho más intensa. Sí. Y bueno, aparte de eso, también una ley que incentivaba para los adultos estarse midiendo al año la cintura, para con los factores que tienen ahí, en el caso de los que aplican para ellos de medición, estar incentivando a la gente a una mejora, ¿no? Entonces, de verdad, habría que trabajar en muchos ejes, y lo hemos comentado casi en cada mesa, el tema de la corrupción y la impunidad en México. Sí. Se tiene que estar trabajando para que las cooperativas, para que estas medidas, para que las mismas corporaciones, y tema como de los sellos, que lo comentó Jorge Luis, sean genuinos y sean auténticos, y no de repente nada más sea taparle el ojo al macho, ¿no? Sí, y que por último, pues nada más padres, como comentaba Víctor, padres, maestros, cuidemos mucho lo que sucede en las escuelas, porque al rato no va a haber un mercado negro de dulces y chatarra, sí, en las escuelas. Justamente, o sea, lo que dices tú, pues el tema de la corrupción, si pensamos de manera muy ilusa que ya nomás porque una ley va a transformar mágicamente todo, pues creo que ya sabemos también que esas cosas no funcionan de esa forma. Cierras la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes. Y Ángel, van a hacer falta muchísimas actividades, decía, pareciera que no es suficiente todas las acciones que se llevan a cabo. Ya tenemos esta prohibición de la comida chatarra en las escuelas, tenemos el programa Vive Saludable, aceptamos también el tema de la prohibición del celular, pero decía, tenemos que ir más allá. Algo importantísimo es la actividad física. Yo decía, debe haber actividades estructuradas, sistematizadas a nivel nacional, que permitan una aceleración de la actividad física en todas y a todos, en nuestros niños, en nuestros niños. Y también un tema que se mencionaba es algo cultural, el consumo de carbohidratos, de harinas, de azúcares, es algo que también está impregnado de alguna manera en nuestra sociedad mexicana, y es algo también sobre lo que tenemos que seguir trabajando todas y todos. Un gran reto que tenemos por delante en materia de salud alimentaria. Bien, muchas gracias, Jorge. A los 4, gracias por estar aquí esta mañana y por platicar este tema al que seguramente en algún momento tendremos que volver a echarle un vistazo, porque pues sí, aquí nos dedicamos a los temas políticos, pero este sigue siendo también un tema
pues que atañe a nuestra idiosincrasia, a nuestros hábitos alimenticios, a nuestra cultura y también, por supuesto, a lo que va a implicar para un sistema de salud ya de por sí agobiado el hecho de agregarle una o dos generaciones con graves problemas de salud. Hoy puede ser esta la norma que termine por resolver esta circunstancia, pero tenemos que poner todos de nuestro lado y no nada más, reitero, de manera ilusa pensar que con una ley todo se va a modificar mágicamente. Hay que trabajar también desde casa para obviamente cambiar estos hábitos alimenticios de las nuevas generaciones. Don Víctor Cuevas, ha sido un gusto recibirlo esta mañana. El gusto es para mí, mi estimado Ángel, siempre compartir los micrófonos en la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro. Indiscutiblemente. ¿Ahora no va a haber invitación? Por supuesto que sí, porque ¿saben dónde se come muy saludable? Oiga, ¿dónde? En Ameal. Y unos frijoles de este tamaño. Unos quelites. De este tamaño. Unas quesadillas de flor de calabaza. Un mole de guajolote pastoreado en campo. Alma, no, ese no era guajolote, era una avestruz. Qué bárbaro, Víctor, por Dios. ¿Lo recuerdan, damas y caballeros del staff? Porque nos invitó en alguna ocasión nuestro querido Víctor a comer y la verdad es que estábamos, pero miren ustedes, con la boca abierta. Qué barbaridad. Gracias, Víctor. Pues buen provecho a los que vayan a desayunar saludable ahorita. Sí, tiene usted mucha razón. Don Juan Luis Zíñiguez, Chiva hermano, volvemos otra vez ya después de la fecha FIFA a nuestra triste realidad. Es correcto, mi estimado Ángel, ánimo, ya casi se acaba el campeonato. Ya casi. Don Sergio Camacho. Don Ángel, un gusto como siempre estar. Un saludo a la distancia a mis compañeros, a Vic aquí en vivo, a todo el staff de RR Noticias y al público en general. Que empecemos con huevito y no con torta de tamal Pues sí. la mañana. Tiene usted toda la razón. Una ensaladita nunca cae mal. Don Jorge Luis Montes, qué gusto saludarlo. Como siempre, mucho gusto, Ángel. Qué bueno que está de vuelta Tere Garay. Tú también, que te extrañamos la semana pasada. Un saludo a todo el auditorio y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, mi querido Jorge. A los cuatro, de verdad, siempre un privilegio platicar con ustedes, amigas y amigos. La mesa se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras plataformas. Aquí nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece? No se diga más. Yo regreso enseguida contigo, son las 8:05.